transporte de petróleo y gasolinas está suspendido ante un posible riesgo de colapso de las tuberías, oleoductos y poliducto en la provincia del Napo. La empresa pública Petroecuador paralizó este 22 de febrero las operaciones en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, por donde se transporta el crudo ecuatoriano. La medida se tomó ante la posible afectación de esta infraestructura por el colapso del puente del río Marken. Y el expresidente de la República, Lenín Moreno, será procesado por presunto cohecho. La Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para realizar una audiencia donde se procesará penalmente a 37 personas por presunto cohecho. En esa lista están el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, así como 2 hermanos y 2 cuñadas de Moreno. 5 horas después del anuncio hecho por la Fiscalía General del Estado, el expresidente de la República, Lenín Moreno, reaccionó ante su inminente procesamiento penal por el caso Sinohidro. Moreno, quien actualmente reside en Paraguay desde el año pasado, hace una lectura política de esta decisión de la Fiscalía. Con 108 votos a favor de 135 asambleístas presentes en modalidad virtual, el día de ayer, martes 21 de febrero de 2023, el Pleno de la Legislatura aprobó una prórroga de 10 días para que la Comisión Ocasional del Caso Encuentro entregue el informe sobre la investigación al Gobierno Nacional. La moción fue presentada por la asambleísta del correísmo Viviana Veloz, presidenta de la comisión, a menos de 48 horas de que termine el plazo inicial de los 30 días que tenían. El Parlamento interrumpió el feriado de Carnaval con este tema como único punto en el orden del día. Los desmanes en Salinas causan el despido del gobernador de esa provincia, de la provincia de Santa Elena. José Ángel Álava fue designado como gobernador. Esta designación se debe precisamente a que Fulton Anchundia fue cesado de sus funciones a raíz de los desmanes durante este feriado de Carnaval. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinosa, convocó para el jueves 23 de febrero, a partir de las 9 horas, a la sesión número 848 del Pleno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el juicio político contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo, debido al incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley en el desempeño de su cargo. Y en el ámbito local, más de 900 litros de licor sin registro sanitario fueron decomisados durante el feriado de Carnaval en la provincia de Azuay. Pese a ello, en Azuay no se registraron desmanes y solo un evento fue suspendido por no contar con los permisos respectivos. Lo que reclaman son temas de años, no de ahora, pero no hablan de la nueva autopista Cuenca-Guayaquil, que será un hecho. Eso fue lo que respondió el subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Mario Barzallo, ante la convocatoria de varios gremios a una asamblea provincial por la vialidad. 2 COE provinciales y 6 cantonales están activos en todo el territorio nacional por la presencia de las intensas lluvias. En Azuay todavía no está activo ningún COE. Durante el feriado, sin embargo, hubo ya varios avisos de lo que podrían ocasionar las lluvias en este invierno. Y con la exposición de más de 10 elementos de convicción, la Fiscalía sustentó su acusación contra Luis Rafael I, presunto autor del asesinato de su cuñada Tania Priscila C. Al concluir la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la mañana de este día miércoles 22 de febrero, el juez Jorge Íñiguez dictó auto de llamamiento a juicio contra el acusado. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
Y el próximo fin de semana, Turi cumple 170 años de parroquialización. Sus autoridades presentaron una agenda de actividades y eventos que se realizarán en esta parroquia. Y la coordinadora subrogante zonal 6 del ECU 911, ingeniera Hilda Acurio, hizo un balance de los resultados y una evaluación de lo que fue este feriado de carnaval en la zona 6. Son las 19:07. Y las entrevistas pactadas para hoy. Esta noche tendremos el diálogo mantenido con el alcalde electo del Cantón Cuenca, el doctor Cristian Zamora. Con él pudimos dialogar sobre las expectativas para la próxima administración, para la nueva administración que estará en sus manos y los principales retos. Los principales sucesos del mundo en titulares. La invasión a Ucrania es una afrenta a nuestra conciencia colectiva, denunció el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de una sesión de la Asamblea General con motivo del primer aniversario del conflicto. Sesión en la que el embajador ruso acusó a Occidente de querer arrastrar al mundo entero al abismo de la guerra. 10 palestinos, entre ellos al menos 4 militantes y 3 civiles, murieron a manos de las tropas israelíes durante una redada en una ciudad de Cisjordania ocupada, redada en pleno día que también dejó más de 100 heridos, algunos de gravedad. López Obrador dijo este miércoles que espera que el ex jefe de seguridad mexicano García Luna, condenado en Estados Unidos por recibir sobornos, coopere con los fiscales de ese país y quizás implique a expresidentes mexicanos. En la mira de AMLO están Calderón y Fox. Son las 19:10. Vamos enseguida con el desarrollo de la información. El transporte de petróleo y las gasolinas está suspendido ante un posible riesgo de colapso en las tuberías, tanto en los oleoductos como en el polioducto, esto en la provincia del Napo. La empresa pública Petroecuador paralizó este 22 de febrero las operaciones en el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, por donde se transporta el crudo. La medida se tomó ante la posible afectación de esta infraestructura por el colapso del puente del río Márquer. Las operaciones en el poliducto Xuxufín-Diquito, que transporta derivados, se paralizaron también por esta causa. La petrolera estatal informó mediante un comunicado que el puente sobre el río Márquer se encuentra junto a las facilidades de esta empresa pública. Por esta razón, los técnicos de Petroecuador decidieron tomar esta medida preventiva. El propósito es evitar afectaciones ambientales en esta zona ante cualquier contingencia. El río Márquer es un afluente del río Coca. El puente colapsado estaba en la margen izquierda del río Coca, cerca del socavón que se formó por la erosión regresiva que se registra en esta zona. Un equipo multidisciplinario de Petroecuador trabaja en la evaluación física
física de ambas infraestructuras de transporte, tanto el SOTE como el poliducto, para tomar acciones correctivas necesarias en el corto plazo. La petrolera estatal mencionó que el resto de operaciones se mantiene con normalidad, al igual que la provisión de combustibles. La empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador tomó también la decisión de suspender las operaciones en su infraestructura debido al colapso de este puente. La empresa privada también se pronunció respecto de este tema, informó que activaron de forma inmediata el plan de respuesta a emergencias. Este consiste en cerrar la válvula de bloqueo para detener el bombeo de crudo. La infraestructura del OCP Ecuador está ubicada a 800 metros del puente. No se ha producido por el momento ninguna rotura del oleoducto. Además, personal del OCP Ecuador trabaja en esta zona para drenar el crudo de la tubería y así evitar una posible afectación al ambiente. El colapso del puente sobre el río Márquez se reportó a las 11:20 de este 22 de febrero. La caída se presentó tras las intensas lluvias presentadas en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, esto en el cantón El Chaco, provincia del Napo. Moisés Castillo, habitante de esta zona, comentó que tras la caída del puente sobre este río, los moradores del sector deberán tomar vías alternas para poder trasladarse hacia Lago Agrio. La alternativa será ir por el Coca, aunque este cambio implicará más horas de viaje. Son 7 horas de viaje, antes 1 hora y media. 1 kilómetro más abajo, sentido Quito-Lago Agrio, en San Luis Piedra Fina, el tránsito vehicular se encuentra también suspendido hace más de 1 año debido a que el socavón afectó esta carretera. Y debido a este accidente provocado por la erosión que hay en este sector, el transporte de petróleo y gasolinas está suspendido ante el posible riesgo de un colapso de las tuberías. Son las 19:13. El expresidente de la República, Lenín Moreno, será procesado por presunto cohecho. Los detalles los dio a conocer la Fiscalía General del Estado, pues fue esta entidad la que solicitó a la Corte Nacional de Justicia la fecha y la hora para realizar una audiencia en la que se procesará a 37 personas por este presunto delito. En esta lista están el ex primer mandatario Lenín Moreno, su esposa, también su hija Irina, así como 2 hermanos y 2 cuñadas. La Fiscalía tiene previsto formular cargos por el presunto delito de cohecho por el caso conocido como INA Papers. Salazar dijo que esta investigación da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Coda-Sinclair con un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre los años 2009 y 2018. El delito de cohecho se configura cuando los servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas instituciones del Estado reciban o acepten beneficios económicos indebidos por omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. Así lo establece el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. El cohecho es sancionado con cárcel de 1 a 5 años según la normativa penal vigente en Ecuador. Por otra parte, si el funcionario público recurre al cohecho para cometer otro ilícito, la pena aumenta de 5 a 7 años. Además, la persona que ofrezca, prometa o entregue beneficios económicos indebidos o bienes a un servidor público para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada también con las mismas penas señaladas para los servidores públicos. En caso de determinarse que una empresa es responsable del delito de cohecho, la sanción será la disolución y liquidación de la compañía, además el pago de una multa de 500 a 1,000 salarios básicos unificados del trabajador. La información la dio a conocer la misma fiscal general Diana Salazar a través de un video que se difundió en las redes sociales de la Fiscalía. Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Me dirijo a ustedes para informar, dentro de mis funciones como fiscal general del Estado, sobre los avances alcanzados en una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Coda-Sinclair,
con un alcance interestatal y transnacional, y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018. Me refiero a la investigación abierta el 28 de marzo de 2019 y que ha sido conocida como INA Papers, misma que, en adelante, y dadas sus implicaciones, dinámicas y repercusiones, se conocerá judicialmente como caso Sinohydro. El día de hoy, hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenín Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de 2 hermanos y 2 cuñadas del primero. Javier José M., Conto Augusto P., 4 de sus hijos y otros familiares. 2 exgerentes, general y técnico de Coca-Cola Sinclair y la esposa de uno de ellos. El ex embajador chino Kai R. y Yang H., ambos, en su momento, representantes legales de Sinohydro. Además de un grupo de entonces funcionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa, incluido su asesor jurídico, y representantes legales de varias personas jurídicas. Y 5 horas después de este anuncio de la Fiscalía, el expresidente de la República, Lenín Moreno, reaccionó ante lo que va a ser un inminente procesamiento penal en su contra por el caso Sinohydro. Moreno, quien actualmente reside en Paraguay, hizo una lectura de las declaraciones y la decisión de la Fiscalía General del Estado. Sorprende la coincidencia de la actuación de la Fiscalía mientras Ecuador atraviesa momentos complejos. El correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país, y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor Guillermo Lasso, fue lo que dijo Lenín Moreno a través de un comunicado. Y luego defiende su rol sobre el proceso de construcción en la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que debía tener un costo de $1.979 millones, pero que según la Fiscalía terminó costando más de 2.245 millones. El exmandatario asegura que no tiene ni tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, a la que calificó como la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana. Recordó que esa obra estuvo a cargo de las autoridades competentes de esa época, ya que como vicepresidente su única competencia era el programa Manuela Espejo, enfocado en las discapacidades. Para Moreno, es sorprendente que entre los procesados del caso Sinohydro no estén quienes sí tuvieron responsabilidad y competencia en las diferentes etapas del proceso contractual. Al finalizar, el expresidente aseguró que respetará la institucionalidad del Estado y se defenderá en absoluto apego a la verdad. Su aspiración, dijo, es que la justicia emita sentencias ajustadas a lo legal y jurídico y que no dejen en duda su inocencia ni la de su familia. 19:20 y con 108 votos a favor de 135 asambleístas presentes en modalidad virtual, este día martes, ayer, 21 de febrero, el Pleno de la Legislatura aprobó una prórroga de 10 días para que la comisión ocasional que investiga el caso conocido como el Gran Padrino o caso Encuentro en la Asamblea Nacional entregue el informe de la investigación al Gobierno Nacional. La moción fue presentada por la asambleísta correísta Viviana Veloz, quien preside esta comisión. Lo hizo a menos de 48 horas de que fenezca el plazo inicial de 30 días. El Parlamento interrumpió el feriado de Carnaval con este tema como único punto del orden del día. En la oficialista bancada del Acuerdo Nacional, 20 asambleístas votaron en contra y 4 se abstuvieron. Nosotros como bancada no vamos a avalar más mentiras y mucho menos el oportunismo político, enfatizó su coordinador Juan Fernando Flores. Antes de la votación hubo un breve debate en el que participaron 4 asambleístas de las bancadas de UNES, del oficialismo, del Partido Social Cristiano y de Pachacuti. ¿Para qué necesitan
10 días, increpó Flores. ¿O es que acaso están esperando que les envíen el informe desde Bélgica o desde México?, increpó el asambleísta en referencia a los países donde se encuentran los líderes del correísmo. Veloz adujo que la comisión requiere este tiempo adicional para procesar la información y preparar el informe sobre la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas y presuntos aportes a la campaña presidencial de Guillermo Lasso. La legisladora manifestó que hasta el momento la comisión ha mantenido 19 sesiones. Anotó que por 2 ocasiones ha requerido la comparecencia de presuntos involucrados en este tema, también del presidente Guillermo Lasso, sin una respuesta favorable. El social cristiano Luis Almeida instó al jefe de Estado para que rinda cuentas ante los asambleístas a los que catalogó de jueces. Veloz aseguró que han recibido más de 40,000 hojas con información y afirmó que entre esos documentos se encuentran más de 2,000 que tienen relación con el caso y tienen que ver con contratos en las empresas públicas. La comisión especial que investiga el caso Encuentro tendrá entonces 10 días más de plazo para presentar su informe. Tenemos un reporte con Ecoavisa. Que hay una comisión especial que investiga el caso Encuentro por decisión del mismo pleno de la Asamblea. La presidenta encargada de la Mesa de Seguridad también entró en el tema, y específicamente en torno al informe policial sobre la mafia albanesa. Ante ello, el ministro del Interior, Juan Zapata, que fue convocado por otros temas, hizo una revelación. Un informe que nace el 13 de mayo. El 13 de mayo el presidente no estaba, del 2021, el presidente no estaba en funciones. El presidente entra a funciones del 24 de mayo. Creo que es importante tener en cuenta. La presidenta de la mesa, sin embargo, insistió en una supuesta prohibición para que los agentes que investigaron el caso de la mafia albanesa acudan a la comisión del caso Encuentro. El ministro lo negó. No hay una disposición que prohíba a los oficiales de policía ir a las comparecencias. Y a tal punto le quiero presentar el oficio que yo envié al señor comandante general de la policía el 16 de febrero, en donde le estoy diciendo, no se les puede prohibir que vengan a las comparecencias, ni se les puede disponer que vengan, porque es un tema absolutamente voluntario. No puede ser que tomemos una cosa tan importante como dejar que pues ellos sean quienes decidan. No es así. La comisión del caso Encuentro, de su lado, tiene 10 días más de plazo para presentar su informe, como lo aprobó el Pleno del Legislativo este martes. Pero según Rodrigo Fajardo, uno de sus miembros, el documento está avanzado. Hemos ya casi finalizado el informe, tenemos que entrar en un tema de debate, en ese sentido tenemos previsto ya para el viernes tener este debate y aprobar. Al ser consultado sobre si se identificó responsabilidad del presidente, señaló: que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Estamos analizando por el ámbito de la omisión, más bien en ese sentido. La comisión del caso Encuentro convocaría a nuevas comparecencias para los próximos días. Son las 19:25 y en otro orden de la información, las lluvias y el cierre de la ruta Cuenca-Molleturo-Naranjal trastocaron los planes de hoteleros aquí en la ciudad de Cuenca durante el feriado de Carnaval. Turistas y sector del transporte tuvieron que lidiar con las vías alternativas y recorridos más extensos para regresar desde esta provincia, desde la provincia de La Suay. La habilitación parcial de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme fue la principal razón por la que las reservas turísticas en la ciudad cayeron, generando una importante pérdida para el sector turístico local. Las lluvias caídas entre el viernes y el lunes obligaron al cierre parcial de la principal ruta de conexión entre Azuay y la costa. En la Cámara de Turismo de la Azuay hubo molestia con las autoridades, principalmente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque en 3 días no pudieron solucionar adecuadamente este percance suscitado en el kilómetro 78. Su presidente, Patricio Cherres, explicó que esta situación se reflejó en la cancelación de reservaciones en un 30% con relación a lo esperado, lo que finalmente generó una ocupación promedio del 60%, cuando las expectativas eran muy superiores.
Lo que reclaman son temas de años, no de ahora, pero no hablan de la nueva autopista Cuenca-Guayaquil, que será un hecho. Así reaccionó el subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Mario Barzallo, ante la convocatoria de varios gremios liderados por la Cámara de la Construcción de Cuenca a una asamblea provincial por la vialidad. Luis Barzallo, subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto respondió a la convocatoria de una asamblea ciudadana por la vialidad de la SUAY. Nosotros siempre somos respetuosos con las diferentes instituciones y niveles de gobierno. Creo que la convocatoria que se ha hecho pública será acogida por la ciudadanía. No podemos negar que hay un problema vial en la provincia y en el país por el tema de recursos, por el tema de la disponibilidad presupuestaria, pero eso no quiere decir que no estemos atendiendo. Estamos atendiendo todos los días, trabajando todos los días para generar conectividad. Este feriado, como ustedes son testigos, hemos trabajado de manera extendida, en horario extendido, para garantizar la conectividad. Pero lo que ellos reclaman son temas que vienen de años, no es de ahora, vienen de años, sobre el tema presupuestario, y nos han pedido información, la cual les daremos llegar porque es información pública y esperemos a ver qué solución. No se les ha dejado claro que 8 millones es la inversión inicial, que posterior a ello se está viendo el incremento al techo presupuestario, pero también no hablan de lo que se les ha mencionado, la nueva autopista Cuenca-Guayaquil, que en pocos días será un hecho la firma de convenio con la República de Corea, que harán la prefactibilidad y la construcción futura de esta vía, que sin duda es urgente para la región. Estamos atendiendo, todas las veces nos hemos reunido, o más bien todas las semanas nos hemos reunido con los diferentes sectores, tanto gremiales como empresariales, y se les indica el avance y los procesos que tenemos en firme. Dependemos obviamente de la normativa y reglamento, tenemos que cumplir varios procedimientos de contratación pública, porque si no los organismos de control nos pueden observar. Antes las cosas se hacían de manera inadecuada, sí, se contrataba a dedo o bajo figuras distintas a la contratación pública. Acá no esa no es la situación, nosotros debemos cumplir normativa y ley. Sobre lo sucedido en la vía Cuenca-Molleturo El Empalme durante el feriado, manifestó: no nos han dado problemas en anteriores meses o en anteriores años, pero esta vía es impredecible en sus taludes. Cabe recalcar que esta vía, cuando se diseñó el trazado vial sin la estabilización de taludes, y eso es lo que nos complica. Pero el contingente de personal del MTOB estuvo presente, tanto con operadores, choferes y también equipo técnico. Lo que respecta a otras vías, Cuenca-Girón Pasaje, habilitada sin problema, Cuenca-Loja sin problema, la Cuenca-Ciud-Cochancay fue de las vías que absorbió todo ese tránsito pesado a la costa durante las horas de cierre, pero no tuvimos inconveniente. El resultado de este feriado es 0 accidentes de tránsito y 0 víctimas mortales. Eso demuestra lo positivo que fue el contingente y lo necesario que fue estar pendiente de todas las rutas de la red vial estatal. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 19:29. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Alejandro Fernández, presentado por Tarjetas Jet, Cuenca, 11 de marzo, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Contra tus entradas a 12 meses sin intereses, con todas las tarjetas de crédito en ticketshow.com.es y Mall del Río. Descuento adicional del 10% para clientes Jet. Auspicia La Europea. Alejandro Fernández. Son las 19:31 y tenemos un diálogo con el alcalde electo de la ciudad de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, quien se refirió a las expectativas de la próxima administración y los principales retos. El doctor Cristian Zamora,
alcalde elegido del Cantón Cuenca. El doctor Zamora se encuentra en el exterior, nos atiende desde la ciudad de Miami. Han pasado algunos días ya de las elecciones y Ecuador acaba de pasar por el feriado más largo del año, el feriado del Carnaval, momento en el cual nuevamente debemos tomar conciencia y poner la cabeza en los temas cotidianos importantes para esta ciudad. Bienvenido, doctor Zamora. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo qué ha hecho usted en estas 2 semanas y algo más tras haber sido elegido en esta ciudad como alcalde de Cuenca para el próximo periodo de 4 años. Muy buenos días, Gustavo y Rosana. Un saludo cordial a todos ustedes y sobre todo a la audiencia que nos escucha a través de Antena 1. Un buen día para todos. Como usted conoce, Gustavo, y fue de dominio público, una vez que pasaron las elecciones del día domingo 5 y que prácticamente nos tocó estar de claro en claro hasta el día lunes, hasta que se dieron los resultados y el conteo prácticamente del 100% de las actas. Ese día que casi no dormimos, literalmente ya en horas de la tarde comenzaron las gestiones, porque yo he dicho algo, Cuenca no tiene un segundo que perder. Y creo que comenzamos con un tema que fue y que necesita Cuenca y el Azuay, y que es unir a sus autoridades, y por eso en horas de la tarde habíamos conversado con el señor prefecto electo y nos habíamos reunido para poder, al menos de parte mía, y entiendo que también de parte de él, al menos así fue lo que conversamos en esa reunión bastante, digamos, informal, dentro del marco de la reciente elección, de poder coordinar los temas, porque al final lo que interesa es la gente. Y veníamos, al menos de la experiencia de ambos, conversábamos de que a lo largo de los años esas rivalidades entre alcalde, prefecto, gobernador y diferentes sectores es lo que creemos, o al menos lo que yo creo, de que Cuenca no ha tenido un fuerte importante para amalgamar al tejido social y sobre todo a sus autoridades para poder hacer frente a esa suerte de olvido que siempre hemos tenido y que no vale la pena ni siquiera mencionarlo porque todos lo sabemos de memoria. Luego de eso, pues a lo largo de la primera semana, no ha sido el alcalde el que ha estado esperando que vengan a visitarle, sino quizás he hecho exactamente lo contrario. Ha sido el alcalde el que ha ido a visitar a las diferentes instancias que conforman este tejido social cuencano. Todavía me faltan algunas, sin duda alguna, pero el hecho de haber estado, por ejemplo, en las universidades pidiendo ya el apoyo desde la academia para poder hacer ciudad, haber visitado a las empresas públicas en donde la municipalidad tiene precisamente acciones como son Centro Sur y como son el Egaustro, en donde existen recursos que también tienen que ser canalizados en un solo objetivo de desarrollo de ciudad, y a diferentes actores han sido una de las primeras acciones que realicé precisamente una vez que conocí los resultados, y eso fue la primera semana. Y la semana, a mediados de la semana anterior, pues he viajado ya al exterior para poder hacer algunos contactos, sobre todo en seguridad, de qué es lo que necesitamos. Como usted conoce, Gustavo, Rosana y la ciudadanía, a la seguridad se combate con alta tecnología, entre otros aspectos, y obviamente esa tecnología está en el mundo desarrollado, no hay que inventar el agua tibia. He venido a tener una serie de reuniones con empresas que tienen precisamente este tipo de insumos para poder analizarlas, verlas, poder tener, como se dice coloquialmente, una película completa de qué es lo que existe, de qué es lo que necesitamos, cómo se tiene que apuntalar en las diferentes necesidades de las ciudades, particularmente en Cuenca, sin duda alguna, y poder avanzar en este tema, porque una vez que tomemos posesión del cargo, yo creo que hay que haber andado ya varios caminos para poder comenzar a ejemplificar y sobre todo a ejecutar los temas que necesita la ciudad con urgencia, y entre otros pues es el tema de la inseguridad, como había mencionado. Doctor Zamora, muy buenos días. Antes de entrar ya en detalles sobre temas específicos, sería importante también conocer cuál ha sido ese acercamiento con esta comisión que fue ya conformada por la administración saliente, presidida por el vicealcalde de la ciudad, el arquitecto Pablo Burbano, para el proceso de transición. Habíamos dialogado aquí con el arquitecto
proyecto urbano y decía que todavía no ha habido ese contacto. ¿Quiénes serán las personas del lado suyo, es decir, de la administración entrante, que estarán al frente de esta serie de reuniones que entenderemos deberán haber precisamente para avanzar en este proceso de transición, el poder obtener y acceder a la información necesaria para poder iniciar con cierto conocimiento, aunque entendemos que usted desde la concejalía tiene ya algún conocimiento importante respecto a lo que ha pasado con esta administración? Así es, Rosana, una vez que regrese ya al término de esta semana, me enfocaré de manera plena en el asunto de la transición. Como usted recordará, yo había solicitado, de hecho en la semana inicial, llamemos así, luego de las elecciones, poder tener una reunión protocolaria como siempre se ha dado, ¿no? Entre las autoridades salientes, entre las entrantes. Creo que Cuenca va a ser la excepción, de hecho ya es la excepción en el tema de la transición. Ya la ciudadanía sabrá juzgar las madureces y las inmadureces políticas de cada uno de los actores, y en ese sentido yo había solicitado de poder tener esto previo a este viaje que estoy realizando para poder ponerle ya en curso y en marcha aquello. Eso no se dio, lo hicieron posterior al viaje, a pesar de que yo lo había indicado públicamente que pueda hacerse aquello, pero conozco ya al detalle, pues no me he desconectado en lo absoluto de lo que ocurre en la ciudad. Existe ya la comisión que la preside el señor vicealcalde, y lo que nosotros estamos trabajando es en una metodología que incluso la compartiré, la tenemos ya lista, nada más que voy a tener que regresar para poderla digamos, poner en marcha. Afortunadamente también hay tiempo, no es la transición, digamos, casi que inmediata, hay prácticamente 3 meses en medio de aquello. Entonces, con toda una metodología de cronogramas, tiempos, responsables, comisiones, es lo que hemos estado trabajando con el equipo ya en estos últimos días, que además es una metodología que está a disposición de varios alcaldes, no es que nos estamos inventando las cosas tampoco, pero hemos tomado esa metodología que me parece que da la AME para poder, digamos, hacer un proceso mucho más fluido. Yo lamento en el sentido de que no haya habido, digamos, una reunión para que tanto el alcalde saliente como entrante puedan dar a conocer sus equipos, que lo teníamos prácticamente, al menos de mi lado, listo, pero eso ocurrirá ya, Rosana, una vez que regrese, por, creo, obvias razones para poder poner en marcha. Pero, sin embargo, de aquello sí puedo adelantar. El alcalde Zamora nos comentó que le había llamado a usted, le ha llamado también, ha tenido alguna conversación con Pedro Palacios. El alcalde no me ha llamado en lo absoluto, al menos del número de él, salvo que me ha llamado de un número que desconozco, y obviamente números desconocidos por las agendas es complicado, digamos, contestarlos, pero del número de él, que obviamente pues lo tenemos porque estábamos en un chat del Consejo Cantonal, no lo ha hecho en lo absoluto. Bien, vayamos a los temas críticos y que hay que resolver, y que de acuerdo con un criterio generalizado en Cuenca no tiene que esperarse que las nuevas autoridades asuman para enfrentarlos ya. Los problemas más críticos de Cuenca han salido una vez más a la luz en este feriado. Las carreteras. La novedad es que no hay cambios, no hay novedades. Sigue la situación normal, pero trágica para el austro. Las carreteras suspendidas, funcionando en forma intermitente, como lo hizo Molleturo, con enormes riesgos además. El transporte intercantonal aquí en el Azuay, azaroso, engorroso, lento, peligroso. En las novedades está una declaración que la hizo este medio de comunicación el gobernador del Azuay, señalando que en la última semana de este mes, que se inicia ya, o será el lunes o martes de la próxima semana, o a más tardar en las primeras semanas de marzo, vendrá el presidente Lasso acá para firmar la concesión de la nueva autopista Biblián-Guayaquil, aquí en esta urbe, con funcionarios del gobierno de Corea del Sur. Mientras hay algunas sugerencias en el sentido de que los gobiernos locales, alcaldía y prefectura, deberían solicitar al gobierno la concesión de las carreteras para hacerlo con la figura que sea, pero con un control más directo de las autoridades locales. ¿Cómo se va finalmente a asumir este tema? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles han sido sus reflexiones, doctor Zamora? Bueno, en ese sentido, Gustavo, lo que he solicitado, porque también entre las reuniones que mencionaba al inicio, le visité al gobernador de la provincia también. En ese sentido, le había solicitado pues mantener ya una reunión con el presidente de la República
que estaba inicialmente, pues, digamos, concertada para la siguiente semana. El día de ayer me informó el señor gobernador que, como es de conocimiento público también, el presidente tuvo un traspié en su salud y está despachando desde la ciudad de Guayaquil. Por tanto, quedamos en coordinar que ya no sería en la ciudad de Quito, que es a donde yo regreso al país, sino me indicarían una fecha para poder trasladarme a la ciudad de Guayaquil. En ese sentido, más bien yo agradezco la apertura que han tenido de comunicarse desde la presidencia con quien habla para poder, digamos, coordinar este tipo de actividades. No conozco los detalles, como usted lo entenderá, Gustavo, y todos los cuencanos, dicho sea de paso, nada más lo conocemos en rasgos generales como se ha dado, pero yo creo que será importante ya conocer al detalle qué es lo que está planificando el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y poder obviamente aportar en ese sentido, que a la final lo que interesa es tener una conectividad fluida de primer orden y que se requiera realmente para la ciudad. Vuelta el tema del kilómetro 49 en pleno feriado que afecta a los temas turísticos de desarrollo económico. Son fechas especiales, por decirlo así de alguna manera, dentro del espectro de poder generar, digamos, un recurso adicional en todo lo que es la cadena de valor dentro del tema turístico básicamente, y eso se ve afectado con lo que ocurrió y fue de dominio público. Entonces, esa reunión yo creo que con mayores elementos de juicio me pronunciaré una vez que me reúna con las autoridades del gobierno y poder conocer en detalle qué es lo que se está planteando, y desde ese ámbito y desde ese espectro de análisis, obviamente yo creo que llevaré adelante lo que he venido diciendo, hacer la gran mesa redonda de Cuenca en donde estemos todos los actores de la ciudad sentados, donde que todos en igualdad de condiciones, por eso decía mesa redonda y lo vuelvo a insistir, donde que nadie presida nada, sino todos estemos en igualdad de condiciones hasta en la forma de sentarnos, tanto en la forma como en el fondo. Hay que ir viendo las cosas para hacerlas de manera diferente y poder tener, digamos, un análisis mucho más profundo de esto, y que sea esa mesa, que sean todos los actores de Cuenca, no únicamente uno, dos o tres. Que vale la pena resaltarlo es que los problemas no fueron en esta ocasión solamente en el kilómetro 49, que tiene la precariedad ya conocida. Hubo derrumbes en el 77, en el 80, en el 89. La mayoría de la gente simplemente desistió de usar la cuenca Molleturo y de invertir una hora y media más, o a veces 2 horas, viniendo por Cañar. Efectivamente, y todos conocemos que la ruta por Cañar además va el tráfico pesado, que es el tráfico de carga, lo cual complejiza también obviamente el tema del transporte, las horas y también la seguridad, dicho sea de paso, porque si es que a usted le toca 2, 3 trailers que están delante suyo, pues todos conocemos la realidad que ocurre de ello. Pero lo que no me he descuidado es poder ya tener antes, inclusive como usted mencionaba, de la posesión como tal, ya estos acercamientos, conocer los temas a detalle para comenzar a impulsar estos temas que yo creo que son de trascendental importancia para Cuenca y el Azuay. Y la única forma, creo yo, de lograrlo es no haciendo lo mismo que se ha hecho antes. Claro, las autoridades son las que se reúnen, pero tiene que ser el conglomerado social, la ciudad entera, exigiendo lo que nos corresponde. Sobre este tema, doctor Zamora, la Cámara de la Construcción ha tenido una iniciativa interesante en estos días, precisamente respecto del tema vial. Ha logrado convocar a otros sectores, emitió un comunicado, en uno de sus directorios invitó inclusive al subsecretario de Obras Públicas, lo que dejó en realidad una serie de preocupaciones. La Cámara de la Construcción ha anunciado que ampliará estos procesos de diálogo. Nos ha comunicado que tenía también ya previsto un diálogo con usted como alcalde electo. Me imagino que eso está ya en agenda, pero esto sería parte de, es decir, sumarse a las iniciativas o sumar estas otras iniciativas para poder lograr que sea todo el conglomerado social el que se junte precisamente para exigir lo que Cuenca necesita. Yo me alegro, Rosana, de que esas palabras en campaña se estén haciendo eco. Yo hablé con la presidenta, efectivamente quedamos en reunirnos con el prefecto electo el día jueves 9 de marzo, si mal no recuerdo, a las 18 horas. Así lo habíamos quedado en la primera semana. Ella me preguntaba si es que habrá algún inconveniente en que esté el prefecto. Le dije de ninguna manera, y llame a todos. Estas palabras que las venía diciendo en campaña electoral, evidentemente que bueno que tengan eco, esa es la solución, esa es una de las vías, poder hacer todos
Yo creo que obviamente las cámaras harán su parte ya cuando estemos en el ejercicio de los cargos, tanto el prefecto como quien les habla en la alcaldía. Haremos la convocatoria, pero totalmente amplia a los sectores, donde que claro, ya los sectores de las cámaras, pues digamos, hablando de artesanos, hablando de los mercados, hablando de los sectores sociales, quizás les dificulte un poco más convocarlos. Eso obviamente lo haremos ya en la totalidad, porque no únicamente se trata de las cámaras, son un actor importante sin duda alguna, pero el grueso del tejido social pues también está en otros lados. Pero yo saludo y felicito, me alegro, impulso, he confirmado esa reunión como no puede ser de otra manera, para poder seguir sumando voces. Aquí es la sumatoria de voces en la unidad por el desarrollo de Cuenca y el Azuay. En su próxima reunión con el presidente de la República, usted ha señalado, está a punto de ser agendado. Es importante tratar también el otro tema crítico del agua y la minería. Dandy Precious Metals, los concesionarios de Quimsacocha, han señalado en un comunicado público a sus inversionistas que han avanzado las conversaciones con el gobierno respecto al acuerdo de protección de inversiones y que espera firmarlo en el primer trimestre de este año, es decir, hasta el mes de marzo. Señala además que prepara sus inversiones para iniciar la operación allí en cuanto cuenten con acuerdo de protección y licencia ambiental. Sería excelente poder aclarar estos temas, dejar muy transparente la posición del gobierno y de los gobiernos locales al respecto. Gustavo, como usted conoce, quien habla cuando concejal impulsó el tema de la consulta popular, este es un tema que nunca terminará, esa es la realidad. Siempre hay dos intereses contrapuestos que estarán buscando pues obviamente sus fines desde sus puntos de vista, digamos, legítimos desde cada visión. Desde la mía particularmente, pues evidentemente no se tiene que tocar las zonas de recarga hídrica en los temas de minería metálica por las consecuencias ambientales que eso genera. Nosotros tenemos la consulta popular, que es una herramienta, digamos, jurídica y social potente, la más potente, además, dicho sea de paso, que puede darse dentro de nuestra legislación para poder seguir defendiendo aquello. Que si la consulta rige que después que desde antes, no me interesa. Ahí no se toca y punto. El alcalde estará ahí, obviamente también defendiendo los intereses, así firmen el acuerdo que firmen. Aquí se defiende el agua y no hay nada más que hablar. Doctor Zamora, quizás sobre este tema usted ha podido ya dialogar en este quizás breve encuentro con el prefecto electo de la provincia de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Las declaraciones de él sin duda dejan algunas preocupaciones. Él expone una preocupación profunda, sí, sobre la minería artesanal, sobre la minería ilegal, pero de alguna manera ha dejado ver que su posición respecto de estos dos grandes proyectos será prácticamente dejar en manos del gobierno nacional, porque son proyectos estratégicos en los cuales prácticamente, según nos ha dicho, la prefectura de la Azuay tiene poco o nada que hacer. Yo creo que en ese sentido las competencias concurrentes pues asimismo son, esa es una realidad, Rosana. Los proyectos estratégicos del subsuelo le corresponden al Estado central, sin embargo el uso y ocupación de suelo sí le compete a la Municipalidad de Cuenca. En ese ámbito una competencia directa de la prefectura no existe, pero yo hablaré sin duda alguna con el señor prefecto, porque aquí en la Azuay y Cuenca somos uno solo, ¿no es cierto? Entonces hay que avanzar en ese tema. Si bien hay competencias directas, hay competencias concurrentes, lo vuelvo a repetir, y en ese sentido, pues así no nos inviten, estaremos ahí de actores involucrados porque son nuestros territorios y evidentemente pues yo creo que tenemos que hacer cumplir y respetar la voluntad de la ciudad. Este problema, estimada Rosana y cuencanos, como lo he dicho siempre, no va a terminar nunca. Siempre estarán ahí los metales preciosos, siempre alguien querrá explotarlos por temas meramente económicos y también siempre estarán los actores que quieren cuidar el tema ambiental respecto obviamente de las zonas de recarga hídrica. Lo que tenemos que hacer es siempre estar vigilantes, por eso impulsaré una de las ordenanzas donde que crean a los guardias precisamente que son comuneros de las zonas, porque claro, desde Cuenca no podemos enterarnos qué es lo que está ocurriendo en el Alto Páramo, en donde prácticamente es de alguna manera desolado, pero si es que hacemos una norma, que es lo que tengo pensado, para poder tener de lado a los mismos comuneros que ayuden a vigilar estos temas, que sean obviamente
pagados y subvencionados por el municipio y que sean nuestros ojos en esos lugares y tener la información al segundo de lo que puede estar ocurriendo para poder tener una capacidad de reacción en nuestro territorio, obviamente pues yo creo que son uno de los mecanismos, entre otros, que los he venido reflexionando para poder tener un mayor control e información en tiempo real de lo que ocurre allá. Y claro, la minería ilegal es un tema que lo controla el Estado a través de la policía, sin duda alguna, pero también haremos ya mecanismos para poder coordinar y también tener a nuestros propios observadores o veedores o personas que nos puedan informar sobre lo que está ocurriendo ahí y obviamente tratar de controlar aquello que obviamente también es un problema importante cuando ese tipo de minería pues se lo deja a libre albedrío, y ya hemos visto varios ejemplos, como pasó hace no mucho tiempo en Imbabura, de lo que puede ocurrir si es que eso únicamente se dice eso es competencia de otro, y no, yo creo que más bien el señor prefecto debe haberse referido a que la prefectura como tal no tiene una competencia directa, y eso creo que es real, pero yo creo que podemos unir esfuerzos desde los diferentes ámbitos de cada una de nuestras instituciones para poder cuidar lo que creo que todos apreciamos y tenemos como un eje común, y ese tema es el agua que evidentemente llega a las casas de cada uno de nosotros. En el otro tema que fue intenso en la campaña y no menos importante para Cuenca, ¿cómo ha visto usted la decisión que tomó EMOV-EP de continuar con su proyecto de los radares, de poner a funcionar los radares relacionados con el contrato con Móvil Technology que iniciaron su operación en medio de advertencias un tanto veladas del vicealcalde, de algunos concejales, sobre lo difícil que será deshacer o dar de baja unilateralmente ese contrato? Yo quisiera aquí explicar una vez más, Gustavo, este tema. Le había escuchado al ex concejal Muñoz previo a la entrevista mía que ojalá y no pase como el tranvía, eso no va a ocurrir. Yo voy a dar de baja ese contrato y no hay vuelta que dar, porque no es un tema que el contrato se haya dado de manera adecuada y luego venga alguien a quererlo dar de terminado por manera unilateral. Haciendo el símil con el tranvía de CCRC, que ahora hay que pagar los temas del arbitraje, eso fue porque hubieron aparentemente en ese momento incumplimientos del contratista que le llevaron precisamente a una terminación unilateral. Y de lo que conozco, que eso será parte de la materia de la transición, evidentemente con la información, pero de manera extraoficial, conozco que en la materia del tranvía lo que se manda a devolver es parte del dinero de la ejecución de las garantías que no debían haber sido ejecutadas, sino únicamente de manera parcial, y se las ejecutó de manera total. En términos sencillos, el arbitraje lo que acaba diciendo es de que no debían haber ejecutado todo, sino únicamente de manera parcial, y como lo hicieron de manera total hay que devolver el vuelto, para decirlo de manera muy sencilla. En el tema de los radares, pasándome ya a su pregunta, el problema no está en que se hizo bien el proceso y luego se quiere terminar de manera unilateral. No, es porque el proceso fue viciado, corrupto e ilegal desde el inicio, y desde el inicio está podrido, y por eso se tiene que terminar. Entonces, cuando esa condición que no se la dice, o algunos actores no la señalan, seguramente porque desconocen el proceso, no tienen por qué conocerlo tampoco, salvo que pidan la información, que tampoco es que esté tan a la mano como se dice, pero yo sí tengo toda esa información. Dicho sea de paso, hace algunos días atrás, ahora veo que se ha hecho público, seguramente ustedes ya habrán visto, es el oficio en donde la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pide ya a la fiscal general que comience ya la imputación dentro del ámbito penal por posibles delitos de, no sé, de haberse organizado para hacer todos estos temas, que a mí no me cabe la menor duda en ese sentido, pero será la fiscalía la que obviamente haga ese tema. Debo indicar también de que he solicitado ya a la fiscal general una reunión, porque cuando yo denuncié este tema en enero del año pasado, llevaré todo el expediente a la fiscal para que obviamente se impulse estos temas. Un nuevo llamado al consorcio. Dejen nomás ahí el tema, no se metan en Honduras, porque aquí van a tener un alcalde que conocen muy bien cómo comporta, que conocen muy bien cuál es el conocimiento que tienen sobre este tema, y si es que quieren complicarse la vida, pues sigan nomás prendiendo, porque se van a complicar y bastante, y no vaya a ser que acaben parando en Turi. Ahora, doctor Zamora,
Doctor Zamora, usted había denunciado también la intención de la firma de algunas adendas o de una adenda que podría facilitar que la propuesta suya de dar de baja no llegue a darse en su momento. ¿Qué conoce usted? ¿Se había solicitado información? ¿Conoce usted? ¿Se firmó? ¿No se firmó? ¿En qué términos se estaba tramitando esta adenda? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Usted recordará, estimada Rosana, que el alcalde en funciones había indicado que no está haciéndose ninguna adenda. En el tema formal no se ha suscrito ninguna adenda. Esa es la verdad. Quizás no se dice siempre la verdad completa de las cosas. Está en proceso de firmarse una adenda. Y para ello, obviamente, hubo una solicitud, entiendo, por parte del consorcio. Hubieron informes, que yo lo puse en mis redes sociales, de la EMOVP, diciendo cómo deberían llevarse adelante ese tipo de adendas. Y luego hay el documento, que lo puse en redes sociales, en donde ya el consorcio plantea la forma posible en la cual deberían escribirse esas nuevas adendas. En ese estado está. No se ha firmado, de lo que yo conozco, una adenda como tal, pero el proceso viene dándose. Entonces el alcalde no debería decir, no es que no hay. Lo que debería decir es, estamos tratando, estamos analizando, hay textos alternativos y lo que pasa es ponernos de acuerdo y firmar. Eso es lo que debería decir, porque es la verdad completa. No decir no hay adendas y aquí se está queriendo malinformar, porque esa es dar una información de manera parcial. La información total y completa, como siempre la daré como alcalde, es la que estoy indicando, y con todos los procesos y con toda la transparencia como tiene que manejarse la función pública. Voy a dar un ejemplo del tema de las adendas. Hay un asunto en donde, para mi entender, claramente dice que los temas educomunicacionales tiene que solventar el tema de precisamente el consorcio. De hecho, ya regresaré porque tengo todos los documentos al país. Ahí tengo yo todo el cronograma de las inversiones que ellos plantearon en la oferta y consta un rubro que, si la memoria no me falla, Rosana, tiene varios cientos miles de dólares en los temas de inversión de educomunicación. Y yo estoy viendo lo que están haciendo y todos hemos visto. Han puesto a una persona y con una bandera ahí jalada, diciendo que salvan vidas económicas de ellos. Eso sí estarán salvando, pero salvando las otras vidas no me queda tan claro. Y lo que me refiero aquí es en el tema de la inversión que tienen que hacer. Y una de las adendas es precisamente que el consorcio quiere lavarse las manos para decir que la inversión no les queda a ellos claro quién mismo tiene que pagar. Entonces, fíjese usted lo que están queriendo hacer. Una inversión que en teoría tienen que hacerlo ellos, ya están queriendo ponerla en manos del EMOV para no gastar y ganar más de los cientos de millones que además ese contrato vaya a generar, pero no lo van a hacer porque lo voy a dar de baja. Entonces, eso para ejemplificar lo que está ocurriendo en tema de adendas. Si van a firmar o no, no lo sé, pero de que está en proceso un tema y hay textos alternativos, hay temas que están tratando, hay oficios de la EMOV que están dando paso a aquello a través de los administradores, eso es totalmente cierto y lo he acabado de probar documentalmente hace algunos días atrás. Doctor Zamora, y esto como información usted debe conocerlo, pero más para nuestros oyentes es que es inminente también ya la publicación del informe de Contraloría, que entre lo más relevante tiene el incumplimiento de la experiencia del consorcio, así como el tema de que los equipos no fueron homologados. Pero para culminar, pues el tiempo se nos vuelve ya estrecho. Doctor Zamora, cuéntenos si está organizando ya su equipo de trabajo. Las redes sociales siguen activas, haciendo todo tipo de comentarios sobre lo que fueron las elecciones y lo que son sus resultados, y por allí se mencionan varios nombres de exfuncionarios de la administración de Marcelo Cabrera, como que estuvieran ya prácticamente decidido su nombramiento para una administración suya. Cuéntenos sobre estos aspectos. Efectivamente, Gustavo, he visto esos tweets. Todavía puedo indicar que tengo varios nombres en carpeta y yo creo que lo que está ahí indicándose, obviamente pues no es así. Hay algunos exfuncionarios que yo recuerdo que no he hablado con ellos. El único con el que he hablado por la coyuntura de haber sido y que somos, digamos, bueno, actualmente no, pero fuimos hasta hace poco tiempo, es con Alfredo Aguilar, de recuerdo de los nombres que estaban ahí. De ahí en fuera, pues no he mantenido relación, digamos, ni siquiera de contacto alguno con estas otras personas. Yo lo que estoy haciendo es viendo un equipo, como lo mencionaba el ex concejal Muñoz, de personas que cumplan los siguientes parámetros, estimado Gustavo: que conozca de la función pública, porque no hay tiempo para improvisar. 2,
que conozca, obviamente desde el punto de vista de su expertise y de conocimiento en la materia. Y 3, que tenga la vocación de servicio público, porque esto es 7 días a la semana, 24/7. Y si no se tiene esa vocación, puede ser el genio conocedor de una materia, pero si no tiene la vocación del servicio público, no nos va a servir de mayor cosa. Esos 3 elementos es lo que estoy buscando precisamente. En los días subsiguientes voy a hacer incluso un llamamiento público a la ciudadanía, a las personas que crean que tienen este tipo de condiciones, para que obviamente pues puedan también aplicar y hacernos llegar sus currículums. Yo, afortunadamente, cuando las campañas se llevan de manera relativamente austera, no se tiene compromisos con nadie. Afortunadamente tengo esa libertad completa de poder elegir a las personas del equipo, y una vez que decida a la cabeza del tema precisamente de talento humano, lo que voy a hacer es ya a través de ese ámbito, ese y solo ese, y lo digo desde este momento, porque yo conozco muy bien a veces cómo se quieren distorsionar los temas, de que las carpetas, de que los nombres, de que él cobra por las carpetas, de que cobra por los puestos, las típicas de siempre, ¿no es cierto? Para evitar ese tipo de situaciones voy a nombrar a la persona que va a estar encargada del tema de talento humano, y ese será el único, y repito por tercera vez, el único canal oficial para remitir los temas de currículum. Izquierda Democrática, el partido que lo auspició, no tendrá ninguna injerencia en esta organización del municipio. Le he dicho a los compañeros de Izquierda Democrática, como lo he dicho a toda la ciudad, que si es que alguien tiene un perfil importante, que tenga estas 3 características o adicionales, que sería incluso mucho mejor, que obviamente lo presente para el análisis correspondiente. Yo le tengo mucha gratitud, obviamente, al partido al que me pertenecí desde joven, que yo había contado alguna vez esta historia. Fue el primer partido que me afilié cuando tenía 21 años, y obviamente el que me permitió terciar en esta contienda para la alcaldía de Cuenca. Todos los ciudadanos tendrán la capacidad de poder enviar a personas con estas 3 características o más, y en ese sentido comenzaremos a definir los cargos que obviamente pues están faltando para poder completar el equipo de la administración. Finalmente, ¿cuándo estará usted ya aquí en la ciudad nuevamente, doctor Zamora? Yo regreso ya al país este fin de semana, y evidentemente tengo unas reuniones en Quito. Entre ellas estoy en el tema que había comentado de la Fiscalía. Voy a hablar sobre el tema de la Contraloría, que usted también lo mencionó en la última pregunta. No conozco la lectura del informe borrador, pero conozco los mismos temas generales que usted ya lo comentaba, que a la final vienen siendo lo que denuncié desde hace un inicio. Los temas precisamente de la no homologación, los temas evidentemente también de los asuntos de que no existe una solvencia en los temas de la inversión como tal, es decir, que fueron inflados, por lo tanto piden mayor participación de una inversión que es inexistente. Es decir, todo se ha ido corroborando de lo que en su momento, hace un año y algo más, comencé a indicar que existía una serie de irregularidades. Hablaré con el Contralor General del Estado, espero que se pueda concretar. Yo regreso al país ya, digamos, en el fin de semana, y espero en la próxima semana tener unas reuniones en la ciudad de Quito y ya regresar a Cuenca y seguir en el trabajo que no ha parado desde el día que tuve el honor de conocer que soy el alcalde electo de la ciudad. Le agradecemos mucho por habernos atendido, doctor Zamora. Muchísimas gracias, un buen día con todos y una buena semana corta. Son las 8:09. Y con este diálogo vamos cerrando lo que ha sido la edición informativa de esta noche. No se olviden que estaremos mañana a las 7 en punto. Investigación, rigurosidad, pluralidad.